Hola, soy Nora Curtin, fundadora de Sapos y Princesas, y hoy vamos a hablar de algo que a mí me preocupa mucho porque muchas veces no nos damos cuenta como padres cuando empiezan estos trastornos alimenticios, y creo que tenemos que tener mucha escucha, mucha mirada y mucha atención a lo que pueden estar pasando nuestros hijos. Y por eso hemos invitado hoy a Miriam Salinas, que ha escrito este libro que es duro pero maravilloso, Atrévete a comerte la vida. Miriam tiene también, seguro que la seguís en redes sociales, es Miriam Nutriemocional, Miriam Nutriemocional, y es terapeuta especializada en ansiedad por la comida, maestra en psicología positiva y coach nutricional. Miriam, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por este tiempo, que creo que salga algo fructífero de aquí. Sí, la verdad es que yo pensando como madre, ¿no? Y después de haber leído tu libro, me quedo bastante inquieta porque empiezas con una escena, una imagen que la verdad es que se me quedó grabada. Digo, ay Dios mío, ¿cómo puede ser que una joven pase por algo tan duro y sea tan valiente para decirlo? Sí, realmente yo a día de hoy, que salió en enero el Atrévete a comerte la vida, y ahora he grabado con Penguin el audiolibro, y aún ha sido más heavy escuchar ese periplo, ¿no? De que es mi vida, ¿no? Y obviamente no lo explico todo, pero tiene un sentido con una intención muy clara, y es dar voz a muchas mujeres que yo me veo en consulta y que han pasado episodios de este tipo. Primero, dar voz a que quitarles culpa y vergüenza que pueden tener asociada, ¿no? Ya sea en los trastornos de la conducta alimentaria o todo lo que voy explicando yo, que me ha ido pasando desde la niñez hasta que brotó el trastorno de la conducta alimentaria. Creo que es importante quitar culpa y vergüenza porque es la antesala a poder transformarte y poder coger las riendas, y es tal cual la estructura del libro. Quito culpa y vergüenza, es como chiqui, sí, esto pasa. A veces incluso hablo de un abuso y digo, yo estuve confundida de si era un abuso o no. Entonces dices, bueno, pues dar voz a esas mujeres que les cuesta, a día de hoy cuesta todavía, porque hay vergüenza asociada a eso. Porque no, parece como que no pones límite y eres tú responsable de no poner ese límite, ¿no? No es que el otro haya abusado o esté abusando de ti, sino cómo tú no pones límites. Ahí es donde entra la culpa, ¿verdad? Sí, mucha culpa en general, desde el propio TCA hasta todos los episodios que voy contando, y tiene ese sentido, quitar culpa y vergüenza. Y luego el sentido también, comentábamos que era un TCA, no es una niñata vanidosa que quiere verse delgada. Tiene un trasfondo mucho más potente que eso, ¿no? Que la comida y el cuerpo, sino que hay sufrimiento heavy durante, aunque probablemente si a mí el entorno lo dijera, dice, si era una niña excelente. Claro, ese es el problema, tan excelente que cuidado, ¿no? Claro, ese es el problema, que muchas veces se esconde, y es lo que mencionas aquí, se esconde detrás de la niña perfecta, ¿no? Y tú hablas de Wonder Woman, no ser Wonder Woman, no ser esa mujer que lo puede con todo y que además mira lo estupenda que está, ¿no? Porque en realidad esconde mucho más. Empiezas el libro contando una escena que la verdad es que a mí me dejó marcada, pero retomas con un bullying en el colegio, y también mencionas el bullying en casa. ¿Por qué hablas de bullying? Sí. Hablo desde el día que la noche oscura del alma y me voy hacia atrás, hacia la niñez. Como tú bien has dicho, hay un capítulo, ¿no?, en el que sitúo un poco quién era esa niña, que se puede encontrar los padres que escuchen esto, esa niña en mí reflejada, ¿no?, en la que parecía todo perfecto, ¿no?, es tan buena niña que no molestaba, porque tampoco tenía espacio para molestar mucho. Entonces cogí el rol, el personaje de tranquilos, que aquí todo bien, niña perfecta, impoluta, no se queja, no nos va a dar problemas. Pero claro, me estaban pasando cositas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que desde el hogar, cuando tengamos esa niña perfecta o niño perfecto en casa, no pensemos que hay algo detrás? ¿Qué podemos hacer los padres para evitar
ese punto de desconexión entre lo que el niño necesita y no se le está dando, y el niño que sí, que puede tirar solo y no pasa nada. ¿Cuál es la diferencia? Porque en realidad hay un pequeño matiz. Ahora, hay temperamentos, obviamente, que es verdad que serán más, pues eso, con una tendencia más autónoma, pero yo creo que si ya se lo están preguntando, dudo que la niña se va a ver mirada. O sea, si los padres que nos escuchan se están preguntando si su hija está desconectada de sí misma para que le quiera mamá y papá, está desconectado demasiado pronto de ella para ser amada, o simplemente es un temperamento que es más así, en el momento que se lo pregunta al padre ya hay más mirada y escucha al hijo. Entonces, bueno, ya está haciendo otra cosa. ¿Entiendes un poco? O sea, que realmente me enfoco un poco en los padres. ¿Realmente estás viendo a tu hijo en toda su totalidad o te estás desbordado emocionalmente y no puedes acoger eso? ¿O solo te estás fijando en los logros, en los deberes, en los estudios? Pero yo le llamo el empacado en vacío, ¿no? El empacado en vacío es que estructuralmente todo está correcto, pero no hay lo que tiene que haber, que es yo te veo, te sostengo emocionalmente y puedo verte, básicamente verte. Nosotros en Sapos y Princesas hablamos mucho de la importancia de la escucha activa, ¿no? El escuchar y esperar a que contesten, no contestar nosotros por nuestros hijos, que muchas veces eso nos pasa como padres. Vamos muy acelerados y nos olvidamos de dar ese espacio para que nuestro hijo se desarrolle, que puede desarrollarse de una forma diferente a la que nosotros hemos proyectado, ¿no? Sí, va por ahí básicamente, o sea, para no volverse loco, porque al final si no todos la vamos a cagar, por muy formados que estemos, por un lado otro va a haber algo, ¿no? Pero sí que por lo menos si hay esa mirada tierna y cariñosa y a la vez con límites, que creo que es lo más complejo, ¿no? Ese niño se va a sentir visto, por lo tanto, por ejemplo, yo cuando cuento lo del bullying, yo pasé como 2 años que me robaban el bocadillo, que me amenazaban de pegarme fuera. Yo jamás fui a mi madre a decirle que me robaban el bocadillo. Yo no desayunaba nunca, pero ella no lo supo. ¿Pero por qué yo no fui a decírselo? Porque básicamente sabía que no me iba a atender. O sea, que no estaba con la fuerza. Entonces, o esa disciplina férrea con 9 años, bueno, pues también me enganché ahí porque vi pertenencia, vi que ahí era mirada, era observada. Ahí estás hablando de tu fase de nadadora, ¿verdad? Sí. Cuéntanos cómo ¿cuál fue tu vivencia en esa época? ¿Qué encontraste y qué te faltó? Sí, como has dicho antes, o sea, de pequeña pues como muy disciplinada, luego sufrí este bullying que fue bastante prolongado en el tiempo, y ahí en natación del cole habían ojeadores como en el fútbol y me ficharon a través de los cursillos de natación. Claro, yo al ser todo lo que no estaba teniendo en casa y en el cole, ahí lo encontré, pues y a mí el carácter me cambió brutalmente. Ser tímida, súper extrovertida, la payasa, o sea, me reforzó mucho, ¿no? Me reforzó mucho decir, aquí tengo un lugar. Y aquí me están dando un lugar. Me están dando un lugar. O sea, realmente ahí, y eso tengo muchas agradecimiento también por esa fase. Lo que pasa es que es verdad que fui a caer en algo que a la larga me neurotizó más. ¿Por qué te llevó a esto a neurotizar? Porque si yo ya me daba valía por buena niña y logros, ahí se me reafirmaba más, y encima la parte estética del juicio y el autorrechazo, odio corporal, ahí se me potenciaba más, porque hay mucho culto o sea, a mí mi entrenador me llegaba a pesar 2 veces al día. Claro, no tiene sentido. Entonces, además yo era una niña que crecía como muy unos 50 hasta los 18 años, o sea, muy escuálida, y claro, cuando me empecé a formar, que realmente simplemente me estaba haciendo mujer, pues a nivel deportivo también no empecé a rendir igual, y eso, todo lo donde yo me había apoyado, todo ese pilar donde yo había abocado mi yo soy, también se desmoronaba, ¿no? Claro, porque continuamente
estabas buscando, o entiendo que este tipo de trastornos lo que hacen es no centrarte en ti, sino centrarte fuera, desde la mirada de fuera. Tal, tal. Hablas también de miedo. ¿Cuál es ese miedo que tú crees que tienen las niñas, que como tú, o los niños, Sí. que pasan por este tipo de trastornos? Claro, al final, cuando yo digo un momento en el libro, me convertí en una junkie de la mirada externa. Todos somos un poco junkies porque somos mamíferos interdependientes y dependemos un poco de, pues sí, ¿no? O sea, el otro nos va a importar y nos va a importar. Queremos eso estar justamente. aceptados. Claro, es supervivencia. O sea, si yo cuando soy chico no me aceptan, muero. Si mi mamá y mi papá no me aceptan, es igual a morirme, ¿no? Y eso queda, ¿no? Pero la diferencia ahí es que si se te remarca mucho el yo soy por X cosa, cuando eso cae, no me sé ver a mí misma con todas mis fortalezas, y ese autoconcepto, esa autoimagen está demasiado referenciada en la mirada del otro, ¿no? Porque no has dejado, como tú bien dicho, desarrollarse y también validar, independientemente de la mirada de papá y mamá. Tú eres válido porque eres, no porque eres buena estudiante, no porque... No por tus resultados, Sí, sino... en este caso resultados, imagen, todo abocado afuera, afuera, afuera. Claro, ahí ¿qué vas haciendo? Desconectándote. Ya no sabes ni quién eres. Y el TCA es simplemente el último eslabón para un desconectarte más, ¿no? Y te da mucha seguridad. ¿Por qué esa seguridad? Como hay miedo de base, como has dicho tú, miedo de base a la vida, porque de algún modo ser yo no es adecuado. Entonces tengo que sobreesforzarme a ser alguien para la mirada del otro. O sea, tú no te Entonces hay miedo de sientes... base a ser quien soy, a que oye, soy despistada, a veces, sí, a veces, soy disciplinada, sí, a veces, que es un ejercicio que muchas veces les hago, ¿no? Soy, sí, a veces. Soy buena niña, sí, a veces, porque imagínate que te viene alguien y te confronta, soy buena niña, no le digo nada, y se te come. Entonces hay mucho miedo y mucho esfuerzo a ser quien no eres. Y eso hace pum, 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 te has desconectado, ¿no? Y normalmente la adolescencia suele ser un momento que se gatilla más por muchas cosas, ¿no? Pero que luego es un mito, ¿eh? También puede pasar de adultas, pero porque hay aún más la validación de la sexualidad, quiero gustar al género opuesto o a tu género, dependiendo de lo que sea. Entonces hay algo que ahí aún se gatilla más, ese quiero gustar al otro porque no me acepto. Y el miedo también te hace que hipercontroles. O sea, hay un pensamiento mágico de que como mi vida es insegura, hay mucho hambre de seguridad, a través del control del cuerpo y la comida controlo mi vida. Ese control sigue siendo externo, pero tú Sí. luego nos hablas de los límites. Sí. Cuando empiezas a dar esos tips, ¿no? De cómo Sí. podemos hacer para intentar superar o manejar esta situación, ¿por dónde empezarías? ¿O cuál sería, para estos padres y madres Sí. que nos están viendo, qué les dirías? ¿Por dónde empezar? Yo les diría que primero se revisen ellos como el sistema de creencia, los valores que tienen, ¿no? O sea, ya sabemos, tú sabes perfecta que eres la experta, que a un niño, por más que le digas algo, si te ve incongruente en tus acciones y en tu forma de pensar, sentir y actuar, pues al final se va a quedar con la otra vía, ¿no? Con lo que él huele de ti. La coherencia, La que es coherencia. tan importante en la educación. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú empiezas a vislumbrar a ese niño, adolescente, que empieza a hacer o restricción o compulsión, porque es la misma moneda, diferente cara, ahí uno empezar a revisar papá y mamá o el entorno, cómo de abocado estoy en los valores de la estética, de los logros, de cómo valoro a mi hijo, cómo revisar también cómo como,
cómo hablo de mi cuerpo o de los cuerpos ajenos, intentar matizar un poco y salir un poco de esta parte moral respecto a la comida, ¿no? O sea, he comido brócoli, soy buena persona, he comido croissant, soy mala persona. No, no hay moral en la comida es comida. No hablar en términos carbohidratos, proteínas, no, es un arroz con pollo y está de ahí, ¿no? Para volver a esa alimentación intuitiva. Pero ahí primero revisar papá y mamá cómo están con eso, ¿no? O ir al gym, me lo he ganado, puedo cenar hoy en no sé dónde. No te ganas la comida. Comida es comida y no usar el deporte porque ahí ya estás compensar, perturbando, ¿no? todo, ¿no? Y estás haciéndole ver que te importa. Y como hemos dicho antes, como el niño quiere ser amado por ti y ve que tus valores están ahí, él va a querer eso. Entonces, primero eso, revisión papá-mamá y el sistema más cercano. Y luego ya, si ya ves eso, una vez revisado, respecto a los niños, no señalar directamente en si lo ves muy ansioso, ¿no? O señalar, ¿estás comiendo mucho? O, uy, no me comes nada. Y es difícil porque es tu hijo, ¿no? Y entonces, claro, lo ves con ansiedad y es que se coge un croissant detrás de otro y no para, ¿no? Pero si le señalas ahí, él ni siquiera sabe. Esa ansiedad que muchas veces tienen, claro, en realidad es un resultado. El comer es la forma de intentar calmar una ansiedad, pero no lo soluciona. Sí. Entonces ahí mi propuesta es crear, aunque te cueste, la revisión de uno y luego crear intimidad emocional. ¿Puedo ayudar en algo? Últimamente te veo más nervioso, tal, o hablarle de ti, ¿no? Primero, tú antes estoy más nerviosa y como más acelerada, ¿qué te pasa? O sea, ¿no? Pero no señalar directamente porque el niño ni lo sabe, le genera una culpa y aún le separa más de la comida. Aún genera que es que no sé por qué. No lo sabe a veces ni los adultos porque tienen ansiedad con la comida. Tú también hablas de la gordofobia, porque es verdad que estamos en una sociedad que premia lo estético, lo bonito, lo delgado. Que a ver, que lo primero que digo yo, el ser obeso no es sano, pero ser demasiado delgado tampoco, ¿no? Buscamos ese equilibrio y esa normalización con la comida. Sí. El problema ahí está yo cuando hablo de la gordofobia, que lo hemos mamado, nunca mejor dicho, todos, o sea, yo decías con revistas señalando la celulitis en vez de hablando del arte de esta mujer o lo creativa que es y estaba, ¿no? Una cantante y ha salido en verano y dices, no se sí, ¿por qué se tiene que valorar a alguien por la celulitis cuando en realidad es una cantante, ¿no? Claro. Ahí es cuando hice un ebook, que si quieres lo regalo a todos los oyentes hay dos. Uno es enfocado padres e hijos, cómo detectar ítems y cómo abordarlos, ¿no? Desde chiquitillos a no potenciar todo eso, que es lo que hemos dicho, pero un poco más ampliado. Y luego hay otro, que es la cultura de dieta como violencia de género. Vale, cuéntame, porque tú hablas de no pensar en las dietas, de separarnos de las dietas. Y tiene que ver con lo de la gordofobia, ¿no? Esto porque hay algo que mientras nosotras, sobre todo las mujeres, estamos pensando en nuestros cuerpos o lo que hemos comido, si hemos ido al gym, es como energía que se va por el sumidero y no la estamos llevando a comernos la vida, a construir. O sea, tú te vas a evento y la chica se ha mirado lo que se pone, se maquilla, si se peina y es mucho gasto energético que nos está drenando. Por eso digo la cultura de dieta como violencia de género y más la mujer porque llevamos transgeneracionalmente nuestros cuerpos han sido moneda de cambio. Bueno, es que en realidad nos tenían que elegir y nos elegían por eso. Porque no podíamos trabajar, no podíamos manejar nuestro dinero, no podíamos pensar por nosotras mismas. Sí. Entonces, lo que teníamos para dar a cambio era nuestro cuerpo. Entonces, la gordofobia está generalizada en todos los géneros, pero es verdad que la mujer la hemos vivido transgeneracionalmente mucho más y
Y lo que tiene eso, o lo que yo a la fin estoy divulgando, es que más allá de tu corporalidad haya respeto. Ese respeto, incluso aunque tengas una obesidad mórbida, haya respeto a ese cuerpo, porque ya está demostrado que desde el señalamiento esa persona ya sabe, tiene un espejo, sabe que a lo mejor tiene mucha ansiedad o tiene atracones, y lo que está haciendo es alejarla cada vez más. Incluso ya no van a los médicos, ya no quieren pedir ayuda, cada vez se aíslan más, porque todos le dicen lo mismo: deja de comer y haz deporte. Y dice, sí, chiqui. sí, y ya eso lo no sé. lo sé. Hay que comer sano, Claro, anda que no lo sé. No lo sé. Si saben más, ya a día de hoy ya se sabe más que la Nutri, muchos de mis pacientes saben más que porque han revisado y revisado. Entonces volvemos al mismo ejemplo que los niños. Así por otro lado, ¿qué pasó? ¿Qué te ha pasado? Yo tengo una amiga, una muy buena amiga, Sí. que sufrió TAC desde muy joven. Yo vi trastorno alimenticio desde muy joven. Y ella me decía, ¿no?, que el problema que hay es que no es como un alcohólico anónimo en el que tú puedes dejar de beber alcohol y lo retiras de tu vida diaria y no pasa nada. Aquí tú tienes que aprender a comer. Estás en esa línea en el que sabes que tienes que alimentarte 3 veces al día y siempre estás al borde, ¿no? ¿Cómo ves tú esto con tus pacientes? ¿Cómo les ayudas en esta sensación de el poder relajarte para comer, sabiendo que, bueno, que es algo que está siempre ahí latente, ¿no? Sí, es potente esta pregunta porque en el fondo se trabaja, o sea, es diferente por eso mismo, porque no solo está afectando a una necesidad de base que no está cubierta, sino que el comer o comer mucho te está afectando a tu biología y fisiología. Si es por restricción, incluso a nivel cognitivo, ¿no? A lo mejor ni siquiera están rindiendo, incluso la terapia tampoco acaba de funcionar porque no rigen, ¿no? No rigen igual porque están en inanición. Y si hay excesos también porque el propio atracón o las propias compulsiones hacen que el estado emocional empeore y entres en un bucle de atracón, ansiedad, culpa y vergüenza, la culpa y vergüenza, restrinjo, vuelvo a atracón y así eternamente. Entonces, yo lo trajo, es mucho como el trauma en el que tú vas abriendo un poco a tu sistema nervioso y decir, estoy cómoda aquí, tampoco, no contrafóbica, en plan, vamos a comer, no, porque la otra. Hay tanto miedo de base y hay tanta necesidad de control que si tú la empujas tanto, se te va. Entonces tienes que ir acompañándola en lo emergente. Hay atracones, vamos a dejar esto, ¿vale? Vamos a romper el ciclo porque no te está funcionando restringir después de un atracón, ¿vale? Poco a poco. Esto que satanizas, vamos a tenerlo que introyectar en momentos en que no es el atracón. Yo le llamo el atracón legalizado. Hablo de atracón y a veces incluso les acompaño comiendo en terapia, porque lo que les faltó es una mirada de aprobación también aquí. Se pueden permitir sentir placer y comer y que está bien, ¿no? Y que no hay juicio en esa mirada, pero es poquito a poco, porque hay mucho miedo y quieren seguir controlando. Entonces cada caso va a ser diferente, pero es paulatino para que su sistema nervioso no lo sienta una amenaza, porque la problemática, como tú bien has dicho, es que sienten amenaza a la comida. Claro. Y la necesitamos. La Miriam, no quería dejar de preguntarte, porque nosotros nos llevamos muchos años de diferencia, pero cuando yo era joven no existían las redes sociales. Vale. Y hoy en día las redes sociales, muchas de ellas, muchas personas fomentan o incentivan o incluso enseñan cómo
mantenerse delgada, qué comer, qué no comer, cómo hacer que tus padres no se enteren que estás vomitando, qué tienes que hacer para ocultar esto. ¿Cómo podemos desde el hogar detectar o anticipar este tipo de amenaza? Sí. Yo creo que ahí, yo siendo madre también, ya no solo como profesional, uno si le va dando, ¿no? Le va dando esos mínimos de intimidad emocional, de quitarle valor a la estética y a toda esta parte de yo de la mirada externa y verle. Yo, por ejemplo, mi sobrino jugaba en el Barça de básquet hasta hace muy poco, o sea, estaba muy chiquito. Y yo cada año le decía, y todo pues, siendo deportista de élite también, Martín, tú eres valioso por un montón de cosas, ¿no? Eres generoso, eres emocional, ¿no? Como esta cosa de desviar la atención a eso. Eres bueno en básquet, pero ¿no? Si vas cubriendo eso, puede caer en una red, puede pasarle cosas, pero tú estás generando un buen terreno fértil para que no cabe ahí abocado. Puede acabarlo, no es la panacea lo que les damos en casa, igual que, pero es lo único que podemos hacer, más que el control parental, ¿no? De no meterte donde se mete, pero en casa es potenciar esta cosa, esta mirada más amplia hacia tus hijos y hacia ti y hacia el mundo. Pero claro, si tú impostas, esto me ha pasado, con madres que impostan, vale, voy a dejar que coma chocolate y está así. Claro. Entonces, el niño está toda cardíaca porque se está comiendo 2 croissants y digo, no, chiqui, que te está oliendo. Claro, entonces eso es lo que hay. Es verdad que al final, como madre, pues no vamos a controlarlo todo, es que es imposible, volvemos al control, ¿no? Es como saber que va a vivir cosas, pero que tú le estás dando el discernimiento. Y la autorregulación, ¿eh? Claro, porque tenemos que ayudar a nuestros hijos a que cada vez ellos vayan tomando más decisiones, que estén seguros en las decisiones que toman. Claro. Por eso nosotros en Sapos y Princesas, y sabes de mi libro, del libro que escribí, que hablamos de una crianza activa, ¿no? Que estemos activamente pendientes y conscientes de lo que necesitan nuestros hijos, con una escucha activa y haciendo cosas de forma conjunta, porque es importante educar con coherencia, como bien has dicho, ¿no? Ser coherente en lo que decimos con lo que hacemos, con seguridad, porque necesitan esa seguridad y nosotros necesitamos estar seguros, y con cariño, porque ese amor es el que va a hacer que ellos se sientan aceptados tal cual son, independientemente de sus resultados, que serán buenos o malos, dependiendo de lo que están viendo o haciendo, ¿no? Claro, sí, y en respecto a la comida es esa parte de hacerles saber que se pueden ir autorregulando. Yo siempre digo que es proteger etapas, ¿no? Como en todo, y la comida también es una. Con un niño de 2 meses no le vas a dar una pizza, porque tampoco... Pero como hay pizzas, y hay croissants, y hay chocolates, y hay historias en el mundo mundial, a la que él va creciendo, tú te vas abriendo con él. Porque si no, pasa esto, ¿no? Que a mí me pasó. O sea, yo me ocultaba ahí comiendo cacahulat porque no me dejaban. Y eso hizo toda la contra. A la que yo pude, pues, me insuflaba todo lo que no se me permitía, ¿no? Y más por ver qué hacía. Así que es complejo, sobre todo porque, vuelvo, repito, a veces nosotras mismas llevamos acarreando eso, esa gordofobia, ese señalamiento en una estética, en reconocernos pues como la sociedad es gordofóbica y potencia la delgadez, pues es fácil engancharte a estas cosas. Entonces, pues la verdad es que hay tanto, la verdad es que me encanta el libro porque mencionas pues un montón de trucos o recomendaciones o tips, ¿no? 100 claves para reducir la ansiedad con la comida, un montón de consejos prácticos que creo que es muy interesante poder profundizar en ellos. Ahí hay algo también de tanto el adulto, los padres como los niños, que es la pregunta de qué tiene hambre tu vida. Y esto hace mucho que desvíes la atención tanto a la comida
comida y el cuerpo y que vayas realmente a ver por qué te refugiaste en ella, ¿no? O sea, ¿qué te faltaba para que ¿Qué te tuvieras faltaba? Y eso sirve a adultos, a los padres, tanto a los niños. Por eso digo que es una forma de traerte todo el rato a que no te desvíes, que eso te sirvió muy mucho. A mí me acompañó mucho tiempo la comida, pero ahora ya sé que cuando eso está desregulado, ¿no? Es que realmente hay algo que no estoy queriendo ver, o cuando hay más obsesión, no todo lo que sea muy mental, que se vaya a obsesión la comida, el cuerpo, sexo, tal. Es un mecanismo de evitación para no estar sintiendo. O sea, que es una alerta para parar, centrarse en uno y ver qué no está funcionando, Sí. que estoy enfocándome en algo que Sí. sé que no es donde debería estar. Sí, por ejemplo, tú ves en la peluquería. Vale. Sí, tú vas a una peluquería y ves todas las mujeres, he hecho la vida, el pollo, la cachofa, ay, no sé qué, ¿tú cuál has hecho? Yo me la he hecho, que te ha ido muy bien. Y a lo mejor ves ahí, lo escuchas yo ahí que me están peinando y pienso, wow, o sea, tal vez es más fácil hablar de eso que lo sola que se sientan en pareja, que el duelo que no están haciendo de su padre, de tú, ¿no? Porque es como más fácil, ¿no? Compartir ese dolor que un dolor más real. Y eso también es otra forma de abordarlo, ¿no? Cuando incluso nosotras mismas, aunque no tengas un TCA, ¿no? Decir, uy, últimamente se me olvida comer, o últimamente, wow, ¿cuánto me estoy olvidando de mí? O como un warning, ¿no? Simplemente como revisar como un camino de crecimiento personal a pesar de no tener un TCA, ¿no? Les puede servir a cualquiera esto. Pues antes de despedirnos, quería que nos dejaras una frase para padres y madres que te gustaría con la que se quedaran. Que cuando se transmite toda esta información, simplemente la intención es responder o sea, responsabilizarse y que por favor, porque yo me pasó y lo veo aquí en consulta, no es con ningún ánimo de culpar a nadie, ni señalar a nadie, sino de que somos responsables como adultos, ¿no? Y si alguna vez fuimos inocentes, fuimos de niños. Y estamos respondiendo por ellos, por lo tanto, no es para culpar, sino responsabilizarse en la medida que se pueda, y todos en algún momento vamos a hacer algo que vamos a dañar a nuestros hijos, aún teniendo todos los másteres del universo. Y sin esa intención. Y sin esa intención. Así que, como decimos siempre, nuestros hijos reciben lo que hay en el hogar y no siempre pueden recibir lo mejor por la situación que sea. Entonces, acompañémosles a que se descubran, se encuentren y sobre todo se acepten como son. Gracias. Muchas gracias a ti, Miriam. Ha sido un verdadero placer. Gracias. Sí.